Entonces, siguiendo con la reflexión acerca del capitalismo y la alternativa, podemos decir también que el capitalismo como sistema o formación económico-social es un sistema que se caracteriza por la contradicción entre la anarquía absoluta del proceso de reproducción económico-social a nivel agregado, por un lado, y la planeación o la planificación perfecta, al detalle, de cada una de las unidades productivas empresariales. ¿Qué quiere decir eso? Que individualmente cada empresario tiene como un relojito su empresa, perfectamente organizado todo. Sabe cuántos insumos, cuántas materias primas exactamente debe comprar, debe tener dispuestas. El principio de PEPS, primero entra, primero sale. Reducir el desperdicio, el despilfarro, los residuos, la utilización óptima de los medios de producción en general, pero en particular de los medios de trabajo, las maquinarias, los equipos, las herramientas, los instrumentos, los medios de transporte, de comunicación, todos los equipos en general, la compra perfecta, precisa de la tecnología, del software y obviamente la adquisición de la fuerza de trabajo que requieren, ni más ni menos. Y específicamente la que cumple con los requisitos que exige ese proceso de producción particular. Para producir zapatos, para producir mantequilla, para producir computadoras o para producir ametralladoras, no importa. ¿Cuál es el objetivo finalmente de esa planeación y planificación perfectas en cada unidad productiva? Pues el afán de lucro, la optimización de utilidades, de beneficios, de resultados y la minimización de los costos. Entonces, cuando se eleva la productividad del trabajo, querrá decir que gracias a la implementación o introducción de activos fijos de capital, de maquinarias, de equipos, de instrumentos, herramientas de nueva generación, serán más eficientes, o mediante la introducción, adquisición, compra, implementación de tecnologías, de software, por ejemplo, será más eficiente, o mediante la introducción, gracias a la compra de fuerza de trabajo, de habilidades, de actitudes y de aptitudes de trabajadores mejor formados, mejor educados, especializados, pues la eficiencia productiva será mayor. Pero a nivel social agregado, vemos que los empresarios se desenvuelven en una situación, en un sistema perfectamente anárquico. Cada uno hace lo que quiere. Ninguno quiere respetar normas por encima de su propia decisión. Cada uno acumula, cada uno invierte o desinvierte, produce o aumenta la producción, el ritmo o lo reduce, contrata o despide trabajadores, compra insumos, moderniza o no sus medios de producción según su propia decisión. Eso es autónomo, totalmente independiente de cualquier normatividad, de cualquier imposición o de cualquier regulación, con excepciones obviamente. Entonces, ¿de qué se trata? De llevar el proceso de planeación y de planificación y de programación, que es propio, inherente a las empresas en particular, a la sociedad en su conjunto. De tal manera que esos beneficios de la planeación, de la programación, de carácter financiero, de carácter de producción, de contratación, de calidad, de tipos de bienes a producir, etcétera, eso que se planifica perfectamente, que se programa al interior de las empresas privadas, pues se pueda hacer lo mismo a nivel agregado.
ese papel lo desempeñaría obviamente el Estado. No el estatismo socialista del socialismo real existente en Europa y que fracasó con la caída del muro de Berlín en 1989 y con la disolución de la Unión Soviética en 1991, sino más bien algo parecido a cómo funciona en la República Popular China. Sin embargo, veamos que en el caso cubano, por ejemplo, no se ha podido avanzar económicamente hablando. Si bien los logros de la educación y la salud, el bienestar en general desde el punto de vista humano, sin tener en cuenta el consumo, en Cuba es reconocido, salud de alta calidad, educación de alta calidad y ambas gratuitas y universales, pues nos vemos en una situación ante el caso cubano de una serie de inconsistencias, de inconvenientes, de falencias gravísimas en cuanto al proceso productivo y al proceso de distribución y de circulación y finalmente de consumo. Es decir, la economía política no funciona óptimamente, ni siquiera cercano a algo aceptable en Cuba. No se produce lo que se requiere, no, por tanto no, el consumo no es satisfecho por la oferta productiva, la distribución es deficiente, altamente deficiente, y la circulación o el intercambio mercantil prácticamente es nulo. Quiere decir que ahí algo falla. ¿Por qué? Precisamente porque no hay iniciativa personal, individual. Las personas no se sienten incentivadas materialmente. No podemos caer o mantener ese concepto de Che Guevara de los años 60, de la época idealista del socialismo y la revolución, de incentivar y recompensar y premiar en forma de estímulos morales, ideológicos, políticos, de un reconocimiento con un aplauso, con una banderita o una medalla y un abrazo de un líder o un dirigente a aquellas personas que se destacan o sobresalen por encima del promedio. No, hay que permitir que la gente también tenga estímulos para su iniciativa, para creatividad, para desarrollo, para innovación, para la creación, para investigar, para crear, para inventar, para descubrir. De tal manera que eso le permita también, no solamente a la sociedad enriquecerse, beneficiarse, sino también a la persona estar motivada para tener un acceso mayor que los que no lo hacen, que los que no están motivados, los que no emprenden, los que no innovan, los que no crean, los que no investigan, los que no trabajan, los que no estudian. Pues obviamente yo debo vivir mejor que esas personas si sí lo hago. Eso es un elemento que generó malestar y creo fundamentalmente coadyuvó la caída del socialismo real existente en Europa. Segundo, la intervención del Estado debe ser en términos de regulación y de redistribución de la riqueza y de asignación de bienes públicos y también de coadyuvar a la estabilidad macroeconómica, como bien se plantea por parte de algunos autores en Colombia. Caso concreto de Juan Camilo Restrepo Salazar, en su Hacienda Pública. Eso es necesario. No el neoliberalismo o el capitalismo salvaje y rampante, inequitativo, injusto y cruel, incluso criminal, de plantear que cada uno se salve como pueda y que está la ley de la selva y que el fuerte se devora al débil, el pez grande se come al chico. No. Porque es que hay minorías o incluso a veces mayorías débiles, desprotegidas. Por eso el Estado debe proteger a esas capas o sectores sociales que no logran, precisamente por falta de educación, falta de cultura, falta de formación, de especialización, y todo esto resultado de que no tienen los medios, porque en el capitalismo, en buena parte, aunque hay excepciones, caso de los países escandinavos nuevamente,
o el caso de Alemania en muy buena parte, donde la educación es gratuita, universal y de alta calidad. Digo, en los países de América Latina, prácticamente en todos, la educación es privada, es de baja calidad, cuando es pública y o si se da o se recibe en establecimientos de educación no de élite. Quiere decir que si yo tengo dinero, pues podré estudiar y formarme y educarme en mayor medida y con mayor calidad que una persona que no tiene dinero. Quiere decir que las personas ricas con capacidad de compra adquisitiva tendrán mejor educación que el resto. Eso no es permisible. Debemos empezar a pensar en superar eso. Lo mismo en la salud. La educación y la salud deben ser derechos fundamentales y no objeto de transacción y de negocios. Entonces, estos elementos que acabo de plantear permitirían una sociedad socialista equitativa, democrática, realmente popular, realmente humanista, donde, en la cual no haya la posibilidad de que una minoría se apropie del poder político, del poder económico, rija los destinos de las grandes mayorías como sucedió en el socialismo real existente europeo. Por eso la debacle, por eso el derrumbe, la caída del socialismo en Europa y sobre todo en la Unión Soviética. Entonces, estos son elementos para discutir, pensar en cómo redistribuir la riqueza, cómo no impedir la iniciativa, el emprendimiento de las personas, cómo velar por la satisfacción de los consumidores, cómo permitir que las personas produzcan, intercambien y distribuyan libremente, cómo lograr que los precios de mercado sean justos, equivalenciales, equitativos, consulten el poder de compra, pero también la capacidad de inversión en términos de cubrir los costos por parte de los productores, que no se dé la concentración de la riqueza, la acumulación por encima de ciertos niveles en manos de grandes empresarios, de monopolistas o de oligopolistas, o en el caso de los monopsonios o los oligopsonios, que haya niveles de equidad aceptables, donde las personas que más ganen no ganen mucho más de lo que gana el promedio o las personas que menos ganan, como es el caso de países como Colombia. Una persona en el estrato 6 puede ganar 100 veces, 200 veces más que el promedio o que una persona de salario mínimo. Son esas las ideas que se deben trabajar y mirar cuáles son los mecanismos, las vías para lograr la equidad, que el capitalismo haga un tránsito hacia una sociedad que se base en lo social. Es que la sociedad es social, no como diría la señora Margaret Thatcher cuando planteaba que lo social no existe, que existe es el individuo. No, el individuo existe gracias y únicamente por la sociedad. Sin la sociedad no podríamos existir los individuos. Bien, muchas gracias por su atención.